Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 6 de agosto del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia, a todos los amigos seguidores que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, aquellos amigos que nos escuchan a través de los diferentes grupos de WhatsApp en las distintas regiones de Colombia y del mundo. Un saludo y abrazo muy especial igualmente para nuestros compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso, un magazine que originamos desde Tuluá, corazón del Valle, para Colombia y el resto del mundo, todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana y que usted puede sintonizar, que usted puede escuchar en nuestra fanpage de Sin Permiso, en nuestros distintos perfiles personales de Facebook, en las páginas nuestras y por supuesto también en YouTube. Allí usted nos busca y desde las 6 de la mañana todos los días de lunes a viernes nos puede sintonizar y escuchar. Mucha atención, que hay noticia que fue confirmada en la tarde de ayer y es la muerte de alias El Zarco Aldínever, considerado el cerebro del atentado a Miguel Uribe Turbay. La segunda Marquetalia ha responsabilizado a el Ejército de Liberación Nacional de su muerte, que ha sido, reitero, confirmada a través de un comunicado de la segunda Marquetalia. Por medio de un comunicado se informó que José Aldínever Sierra, comandante de la estructura armada, murió en una emboscada con explosivos tendida por el Ejército de Liberación Nacional. En horas de la tarde de ayer, miércoles 5 de agosto, la segunda Marquetalia, disidencias de las FARC, comandada por alias Iván Márquez, expidió un extenso comunicado en el que confirmó que fue dado de baja José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldínever, señalado como uno de los autores intelectuales del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según se lee en la declaración escrita, Zarco Aldínever, comandante de la estructura armada, fue asesinado producto de una emboscada con explosivos tendida por el ELN, Ejército de Liberación Nacional, concretamente por el Frente de Guerra Oriental, cuando se dirigía a una reunión convenida con ellos, reza el comunicado, pese a que no especificaron con exactitud el lugar del ataque y por la cual consideraron la baja como un acto de traición. Fuimos traicionados por una organización que considerábamos hermana en la lucha por una nueva Colombia en paz. El ELN actuó con alevosía y traición. Nunca pensamos que esto fuera a ocurrir, por eso íbamos con la esperanza de encontrar coincidencias para impulsar la lucha por la paz, aseguraron desde la organización armada ilegal. Por el hecho, la estructura insurgente le solicitó al Comando Central del ELN, al mando de alias Antonio García, una explicación por el ataque a los nuestros. La Fiscalía General de la Nación precisó que Sierra Sabogal enfrentaba cargos formales por desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión. El proceso judicial lo involucró concretamente con la desaparición y presunto asesinato de James Silva Duque, funcionario de la Fiscalía en Villavicencio a comienzos de los años 2000. La Fiscalía sostiene que la estructura criminal bajo el mando de alias Zarco Aldínever
operaba en el oriente de Cundinamarca y Meta y que las acciones de sus subalternos, incluidas las más graves, se ejecutaban con su conocimiento o por órdenes directas. Esta línea de investigación refuerza la tesis de la responsabilidad de mando, un principio jurídico que permite imputar a los líderes de las organizaciones armadas los delitos cometidos por quienes se encuentran bajo su autoridad. El recorrido de Aldínever Sierra dentro de la insurgencia comenzó en diciembre de 1990, cuando tenía apenas 14 años. Su ingreso a la guerrilla estuvo motivado en parte por el asesinato de su abuelo y 2 tíos a manos de grupos paramilitares en Restrepo, Meta. Desde entonces ascendió en la estructura de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pasando de comandante de compañía a jefe del Estado Mayor del Bloque Oriental. Tras la muerte de Víctor Julio Suárez, conocido como el Mono Jojoy, en septiembre de 2010, Sierra Sabogal heredó parte de su poder dentro de esa organización armada. Durante 3 décadas, a Zarco Aldínever se le atribuyó la organización de múltiples hechos violentos, incluidos atentados, secuestros y emboscadas. Entre los episodios más notorios figura la Operación Miller Perdomo en 1999, en la que murieron 40 militares. Su reputación como uno de los hombres de mayor confianza de Iván Márquez consolidó su posición como líder militar de la segunda Marquetalia. El comandante guerrillero, considerado uno de los hombres de mayor confianza de Iván Márquez en la segunda Marquetalia, habría coordinado el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe desde Venezuela, según estableció el periódico o el diario El Tiempo. Por otro lado, desde el 18 de julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación reactivó oficialmente las órdenes de captura en su contra, luego de que durante el primer semestre del año se hubiera beneficiado de una suspensión temporal como parte de los acercamientos de paz fallidos entre el gobierno y la segunda Marquetalia. La trayectoria de Aldínever Sierra y su papel en la reconfiguración de las disidencias de las FARC, especialmente en la segunda Marquetalia, continúa bajo el escrutinio de las autoridades judiciales y de la opinión pública, mientras se profundiza el análisis de las nuevas dinámicas del conflicto armado. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que 3 soldados muertos y varios heridos dejó una emboscada del ejército por el ELN en Chita, Boyacá. Se registró ayer 5 de agosto en una emboscada en Chita, Boyacá, y deja 3 soldados muertos y varios heridos. Los militares realizaban labores de patrullaje en la vereda El Moral cuando fueron atacados con artefactos explosivos y ráfagas de fusil por parte del Frente Adonai del Ejército de Liberación Nacional. Las víctimas mortales fueron identificadas como Durley Asensio Tapiero, Andrés Felipe Arias Ponce y Haider Miguel Mercado Meléndez, todos entre los 21 y 24 años de edad. Además, resultaron heridos los soldados Juan Camilo Arias Cuchimba, César Luis Contreras y Oscar Iván Ayala Cante, quienes fueron evacuados hacia los municipios de Jericó y Chita, en donde reciben atención médica prioritaria. El ejército, en un comunicado, explicó los detalles de esta operación que ocurrió en Chita, que se realizaron para brindar y proteger a la población civil. Las tropas de esta unidad fueron objeto de un ataque indiscriminado con artefactos explosivos y ráfagas de fusil por parte del Frente Adonai del grupo organizado GAO-ELN mientras se encontraban en la vereda El Moral. La institución lamentó lo ocurrido contra los soldados profesionales que tenían edades, reitero, entre 21 y 24 años. Nos unimos a su dolor con profundo respeto y admiración por el sacrificio de nuestros héroes caídos al servicio de la patria. Además, informó que las tropas de la Primera Brigada han reforzado los dispositivos de seguridad en la zona para dar con los responsables de esta acción terrorista y contrarrestar cualquier hecho delictivo. El 1 de agosto, en otros hechos, fue asesinado Adrián Camilo Madera Tapia en una zona rural del departamento de Bolívar, y luego de un ataque presuntamente del Clan del Golfo mientras realizaba operaciones militares.
El militar se encontraba realizando una operación en zona rural del municipio de Montecristo cuando sucedieron los hechos. Además, otro miembro del ejército resultó herido, aunque su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención, que una balacera en el centro de Cali deja una persona herida. Sujetos en moto dispararon a pasajeros de un taxi. Un hecho de violencia sacudió la tarde de ayer, martes 5 de agosto, en el centro de Cali, luego de que se registrara, al parecer, un intento de hurto que terminó en una balacera en el barrio obrero. El incidente ocurrió en la carrera 10 con calle 26 y, según los reportes preliminares, varios sujetos que se movilizaban en motocicletas interceptaron un taxi y dispararon indiscriminadamente contra los ocupantes. Durante el ataque, los delincuentes dispararon en repetidas ocasiones contra el automóvil. No obstante, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales. Desde la Policía Metropolitana de Cali, en diálogo con medios de comunicación, informaron que las balas no hirieron al conductor del taxi y una de las pasajeras salió completamente ilesa. No obstante, otra de las acompañantes tuvo una lesión leve por la rozadura de una proyectil, la cual no le impactó directamente. De igual forma, un vocero de la entidad policial confirmó que las personas no afrontaron un robo y conservan sus objetos personales. Cabe destacar que el taxi quedó con cerca de 5 impactos de bala que traspasaron los vidrios y estructuras metálicas que recubren el vehículo. Todos los tiros fueron disparados hacia la parte interior del carro donde estaban sentadas las pasajeras. De momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las personas y este caso está siendo investigado por las autoridades competentes. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Los buenos días para don John F. García. Y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Mucha atención. El Valle del Cauca fortalece su apuesta para blindarse contra el contrabando de calzado. Con el propósito de disminuir el contrabando que está afectando a pequeños y medianos comerciantes de calzado en el Valle del Cauca, en un trabajo articulado con la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN, la Gobernación del Valle, se fortalecerán los controles en vías y corredores seguros para evitar el paso de mercancía ilegal. Tuvimos un acercamiento con el gremio del calzado y la queja constante es el contrabando. Por eso realizamos una reunión con la DIAN, con la POLFA, que es la policía especializada en aduana, y con la comandante de la policía del departamento para generar unas acciones y estrategias muy claras para evitar el contrabando, sobre todo el que viene de China, que no es legal y que genera unos daños inmensos a las pequeñas y medianas empresas, y eso hace que se pierdan empleos, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro. Bueno, esta reunión fue muy importante porque tuve un acercamiento con el gremio de los zapateros, el gremio del calzado, el que genera nuestro calzado, que genera empleo, que tiene empresas, todas medianas y pequeñas empresas. Y la queja constante es el contrabando. Por eso hoy realizamos una reunión con la DIAN, con la POLFA, que es la policía especializada en aduana, con la comandante de la policía del departamento, para generar unas acciones y unas estrategias muy claras para evitar el contrabando, sobre todo el contrabando del calzado que llega desde China, que no es legal y que por supuesto pues genera unos daños inmensos a nuestras pequeñas y medianas empresas, y eso hace que perdamos empleo. Tenemos que proteger el empleo nuestro, pero además comprar lo nuestro y pues la cultura de la legalidad, que no haya contrabando, sino que sea precisamente la cultura de la legalidad. Eso es algo muy importante, esas acciones las vamos a generar y las estrategias con ellos para poder darle tranquilidad
a nuestras pequeñas y medianas empresas para que en este diciembre pues puedan venderle a todos los vallecaucanos esos zapatos, esas carteras y todo lo que tiene que ver con marroquinería de muy buena calidad de nuestros productos y así podamos disfrutarlos también nosotros los vallecaucanos. Estamos pensando también a generar un fondo de recompensas por la información. Que la gente informe cuando sepa algo que es de contrabando, nos pueda informar para que así de esa manera pues podamos evitar que se siga dando el contrabando en nuestro departamento. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y continuando con más información, hay que indicar que ante la temporada de menos lluvia que atraviesa el Valle del Cauca, las autoridades de salud reiteran las recomendaciones para que la comunidad se mantenga saludable frente al aumento de las temperaturas. María Cristina Lesme, secretaria de Salud del Valle, indicó que en esta temporada está subiendo mucho la temperatura y vamos a tener unos días con la temperatura muy alta, por lo cual hizo las siguientes recomendaciones. Está subiendo mucho la temperatura y vamos a tener unos días con todavía temperatura más alta. Entonces las recomendaciones son: use ropa fresca, de colores claros, no salga al sol después de las 10 de la mañana, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Trate de buscar la sombra. No deje ni perros ni niños dentro de los carros al sol. Trate de parquear en lugar a la sombra. Use sombrilla para protegerse si tiene que andar la calle. Use, por favor, bloqueador solar. Debe aplicarse el bloqueador solar mínimo cada 3 horas si está a la luz del sol. Y evite salir a la calle al momento que la temperatura es más alta. Hidrátese. Empiece el día tomando agua. Tome agua permanentemente. Y trate de evitar los cambios del aire acondicionado al sol de forma abrupta. Si usted está en un espacio de aire acondicionado y tiene que salir al sol, dése una transición entre el aire y el sol para evitar los cambios bruscos de temperatura. De pasada, tengo que recomendarles la vacunación, sobre todo en los adultos mayores. Sin permiso. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. Hoy voy a tomarme la discrecionalidad de leer una columna que me ha llamado poderosamente la atención porque sintetiza muy bien lo que ha representado todo el proceso legal en contra del expresidente Álvaro Uribe y que la escribió el pasado domingo Rodrigo Primi en el diario El Espectador. Una síntesis de la evolución del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez tal vez permita poner en mejor contexto la condena impuesta por la jueza Sandra Heredia. Este caso surge de unos debates impulsados por el senador Iván Cepeda sobre el posible involucramiento de Álvaro Uribe en la formación de grupos paramilitares. El expresidente respondió con una denuncia en contra de Cepeda en febrero del 2012 ante la Corte Suprema por calumnia y fraude procesal. Esto fue un boomerang para Álvaro Uribe, porque el 16 de febrero del 2018, una sala de la Corte Suprema, por decisión unánime de sus 3 magistrados, cerró la investigación contra Cepeda, porque consideró que sus actuaciones eran legales, pero compulsó copias para que Álvaro Uribe Vélez fuera eventualmente investigado, pues encontró que podía estar incurso en delitos.
Debido a la reforma constitucional de 2018, el proceso pasó a la recién creada Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, la cual, en decisión del 3 de agosto de 2020, adoptada en forma unánime por los 5 magistrados que la integraban, dicta detención contra Álvaro Uribe, pues considera que había indicios graves que había cometido soborno a testigos y fraude procesal. Álvaro Uribe Vélez renuncia al Senado, con lo cual el caso pasa a la Fiscalía, dirigida por Barbosa, cercano al uribismo. El fiscal Gabriel Jaimes, designado por Barbosa, solicita en marzo del 2021 la preclusión del caso, que es una especie de absolución, pues tiene efectos de cosa juzgada. La jueza 28 penal del circuito Carmen Ortiz, escogida por reparto, niega la preclusión el 27 de abril de 2022, por lo cual Barbosa designa al otro fiscal Javier Cárdenas, quien nuevamente solicita la preclusión en agosto de 2022, pero nuevamente otra jueza escogida por reparto, la jueza 41 del circuito Laura Barrera, rechaza el 23 de mayo de 2023 esa petición. La Fiscalía apela a esa decisión, pero una sala del Tribunal de Bogotá, por decisión unánime de sus 3 magistrados, escogidos también por reparto, confirma el 29 de septiembre de 2023 la decisión y señala que el proceso debe seguir. Solo después de esas 3 negativas a la preclusión, la Fiscalía, ya bajo la dirección de la fiscal Camargo, acusa a Álvaro Uribe el 9 de abril de 2024. Este relato muestra que antes de que llegara la jueza Sandra Heredia, también escogida por reparto, el proceso pasó por varias instancias judiciales. 3 magistrados de la Corte Suprema que consideraron que Álvaro Uribe Vélez debía ser investigado. Otros 5 de ese mismo tribunal que concluyeron que había graves indicios de que Álvaro Uribe Vélez fuera responsable de fraude procesal y soborno a testigos. 2 juezas del circuito y 3 magistrados del Tribunal de Bogotá, escogidos aleatoriamente, quienes rechazaron la preclusión del proceso. Todo esto ocurrió durante 3 gobiernos muy distintos, el de Santos, el de Duque y el de Petro, y con una fiscalía dirigida por jefes muy diversos: Montealegre, Martínez, Barbosa y Camargo. La condena de Álvaro Uribe no es entonces una conspiración de un gobierno de izquierda aliado con una fiscal y unas juezas supuestamente radicales, como lo han sugerido los aliados del expresidente. Por el contrario, han sido jueces y magistrados independientes que, resistiendo presiones, han intentado tomar sus decisiones basados en los hechos y en el derecho como corresponde. ¿Que han podido incurrir en errores? Es posible, pero Álvaro Uribe ha contado con las garantías judiciales para cuestionar esos eventuales errores, incluida su probabilidad de apelar su condena ante el tribunal y eventualmente recurrirla en casación. Por eso debemos abstenernos de estigmatizar a estos funcionarios judiciales, quienes valientemente han buscado honrar el principio clave del Estado de Derecho. Nadie, ni siquiera un poderoso expresidente, está por encima de la ley. Un principio que prácticamente ya no rige en Estados Unidos, y esta es una razón más para rechazar con firmeza la intromisión a nuestra soberanía con el secretario de Estado. Como vemos, estimado Norbey, aquí vemos un pequeño o un gran resumen hecho por Rodrigo Uprime sobre este proceso judicial que, más allá de todos los ánimos políticos y el ambiente polarizado, podemos decir que ha contado con todas las garantías el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ha contado con la garantía de seguir el debido proceso. Sin permiso. Gracias, Mario, John Ferney, compañeros, amigos, seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión de Sin Permiso de hoy, miércoles 6 de agosto del año 2025, que originamos desde Tuluá, corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de Colombia y del mundo. Mucha atención, que la Procuraduría urge protección de comunidad Nucac, desplazada en Guaviare por asesinato de uno de sus integrantes. Tras el desplazamiento masivo de 64 integrantes de la comunidad Nucac en Guaviare por la muerte de uno de sus jóvenes a manos de presuntamente un grupo armado ilegal, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades competentes implementar medidas preventivas y de protección para esta población. La comunidad asentada en la vereda Tierra Alta habría decidido desplazarse
a la zona de Agua Bonita, en San José del Guaviare, por temor a nuevos hechos que atentaran en contra de su vida, integridad y seguridad personal. En desarrollo del Comité de Justicia Transicional y del Consejo Municipal de Seguridad, que sesionaron extraordinariamente, el ente disciplinario requirió a la Gobernación de Guaviare, la Alcaldía del Retorno, la Fiscalía Regional y la Fuerza Pública a hacer extensiva la oferta interinstitucional a la población indígena, especialmente a los afectados, para garantizar asistencia humanitaria que disminuya las consecuencias del hecho victimizante y contribuya a la protección de sus derechos fundamentales. Está usted escuchando Sin Permiso. Y en otro campo de la información hay que indicar que la Fuerza Pública organizó rutas de atención en salud humanitaria, apoyo psicosocial y seguridad para esa población. Y hay que indicar que a propósito de la Procuraduría, el señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, ha afirmado que Colombia va a tener un proceso electoral en paz y dentro del calendario establecido. El señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, reiteró que el calendario electoral de 2026 se mantiene inalterable y no se contempla la posibilidad de cancelar o trasladar una sola mesa. Ante los riesgos que generan las acciones de los grupos al margen de la ley, el jefe del órgano de control recalcó que la fuerza pública tiene el deber constitucional de garantizar el orden público en todos los rincones del país y los colombianos están pendientes de que eso sea una realidad para que elijan su nuevo Congreso y su nueva presidencia de la República. Enfatizó el procurador que las elecciones se tienen que hacer, se van a hacer. Colombia va a tener su proceso electoral en normalidad, es decir, dentro del calendario establecido. Durante el foro académico Autonomía e Independencia del Ministerio Público, en el que defendió la institucionalidad, el procurador El Jack Pacheco manifestó que las elecciones se cumplirán con los calendarios y métodos establecidos, con la registraduría al frente y con la procuraduría y la contraloría apoyando este proceso. Por último, el jefe del ente de control proclamó en su política de una paz electoral fuera de discursos de odio y estigmatizaciones. De nuestra propia cosecha tenemos que decir que esa es una tarea casi que una misión imposible. Y es una misión imposible porque se volvió un modus operandi, excúsenme si no es el término, es decir, ese es el común denominador en el quehacer de la política, salvo contadas excepciones de algunos candidatos. No encuentran discurso distinto al del odio, al de los insultos, al de la calumnia, al de la infamia, en fin, lo que uno puede esperar de una dirigencia política desgastada, obsoleta, caduca, mal preparada y que encuentra en el ataque rastrero, vil, en la calumnia, en la infamia, en el desprestigio de todos los adversarios, la única forma de hacer política. Son pocos, pero los hay, candidatos que están presentando propuestas y propuestas aterrizadas, y a eso debería apostarle la ciudadanía, a eso deberíamos apostarle los medios de comunicación. No es que por un like, por un me gusta o por 4 pesos que entrega un candidato, entonces le abramos los espacios y le multipliquemos por miles los insultos que hace contra otros candidatos o aspirantes. La democracia es permitir que todo mundo aspire, pero esto se ha polarizado tanto y es tan complejo y tan difícil que ya hacer una publicación lo convierte a uno en enemigo de un poco de pelafustanes que creen que los únicos que pueden opinar son ellos, y que si usted publica un hecho político de un integrante del pacto histórico de cualquier movimiento o partido de izquierda, entonces lo convierte en enemigo de los señores del Centro Democrático y de algunos otros movimientos políticos o partidos políticos de derecha, y viceversa. Si usted publica una nota mostrando, contando una actividad, un acto político de alguien de la derecha, entonces se vienen un poco de también pelafustanes de esos partidos
a hijueputear, perdónenme la franqueza con que les hablo, a tildarlo a uno de arrodillado, de vendido, que cuánto le dieron, que por qué esto, que por qué aquello, lo que lleva a un país a una desesperanza. Nos están conduciendo poco a poco, paso a paso, hacia una violencia generalizada. Ya hemos visto cómo por situaciones de estas, de discusiones y de opiniones diversas en materia política, se han dado puños, otros inclusive se han agredido con... Ya nos parecemos, quienes estamos en este cuento de la cosa política, a las barras bravas de los equipos de fútbol. Y ojalá se tome conciencia, ojalá esto pare, porque nos llevan al trote, rumbo hacia una guerra civil. Y si por allá en el 48 empezaron a matarse liberales y conservadores solo por el color, solo por pertenecer a un partido, pues hoy estamos muy cercanos de que nos lleguemos a matar, o por ser de la izquierda, o por ser de la derecha, o por no opinar igual que lo que opinan los demás, con un agravante. Las redes sociales nos han hecho mucho daño porque hay mucho cobarde, mucha piltrafa humana escondida tras perfiles falsos, señalando a todo mundo de lo que se les viene en gana, de lo que se les viene a la cabeza, y como no hay justicia, la ley no opera, los delitos en redes sociales se convirtieron en paisaje. Eso autoriza que los sinvergüenzas hagan y deshagan, porque aquí no se persigue sino a quienes atacan al presidente o a los senadores o a ministros, pero Juan Pueblo le pueden hacer y deshacer, y aquí no hay justicia que responda por todos nosotros. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, seguir fortaleciendo una ruta de desarrollo y competitividad en un trabajo articulado entre gremios y gobernación fue el propósito de un encuentro empresarial donde la gobernadora del Valle compartió los avances de proyectos estratégicos de la región, así como de las inversiones que se realizan en el departamento en términos de infraestructura. Juan Manuel San Clemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, resaltó la importancia de estos espacios con la gobernación y todos los gremios empresariales, porque tenemos como propósito avanzar en una ruta de desarrollo para la región. Bueno, fundamental los encuentros con la gobernación del departamento del Valle del Cauca y todo el sector privado, los gremios empresariales, que por supuesto tenemos desafíos en diferentes sectores, pero que al final todos tenemos un propósito común, y es sacar adelante el Valle del Cauca, el departamento que genera un aporte significativo al PIB nacional, pero que además tiene diferentes desafíos que podemos solucionar en la medida en la que tengamos una interlocución permanente y decidida de construcción conjunta con la gobernadora del departamento del Valle del Cauca. Los aspectos de competitividad en los cuales somos líderes, pero por supuesto podemos mejorar. Los aspectos de seguridad que tienen por supuesto unos retos en nuestra región que hemos ido mejorando, pero que sin duda con un ejercicio articulado podemos mejorar aún más. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con los grandes proyectos de infraestructura estratégicos para nuestra región, que con el liderazgo de la gobernadora y por supuesto con todo el apoyo del sector productivo podemos sacar adelante y hacer de este departamento un departamento competitivo, un departamento seguro, pero además un departamento que genere oportunidades y empleo para todos. Esta región, por supuesto, es una región que trabaja conjuntamente por el bien superior de sus habitantes, de los vallecaucanos, y que estamos seguros que con una interlocución sostenida con la gobernadora podemos llevar adelante. Estos espacios con la gobernación y todos los gremios empresariales del departamento tienen como propósito avanzar en una ruta de desarrollo para la región. Y eso es lo que vemos hoy. Tendremos unos compromisos y un trabajo para hacer, pero por supuesto con un seguimiento y un ejercicio de trabajo continuo de articulación con la gobernación podremos resolverlos. Aspectos que tienen que ver en el que tienen que ver todos los sectores productivos del departamento, pero como digo, tienen un objetivo en común y es sacar adelante la región. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos?
Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención, el campo vallecaucano florece con Valle Agro. 50 agricultores de la Unión reciben insumos y conocimientos para cultivos. En una jornada que reafirma el compromiso de la Gobernación del Valle del Cauca con el fortalecimiento del campo, 50 agricultores del municipio de La Unión fueron beneficiados con la entrega de insumos agrícolas, herramientas y capacitación técnica por parte del programa Valle Agro, liderado por la Gobernación. La ayuda representa un alivio económico para todas las familias rurales. El campo se está fortaleciendo mucho con estas ayudas porque la gobernadora está pensando en nosotros, manifestó Luz Adriana López, campesina y empresaria de ese municipio. Para mí significa mucho porque esto es un aliciente de que la gobernación está pensando en los agricultores y más que todo con este proyecto en los pequeños agricultores. O sea, los pequeños que nos toca es trabajar con las uñas. Por ejemplo, estos bulticos que vemos acá son abonos que nos sirven para el llenado de fruto. Cuando recién podamos los frutales, sirve para que la cosecha venga con fuerza, venga con buen sabor, o sea, le dé los nutrientes suficientes a los árboles. O sea, esto es un pasito adelante. ¿Por qué? Porque digamos que el precio a veces varía muchísimo. Entonces uno a veces le coge buen precio, a veces no. Cuando no le coge buen precio, pues uno con esto ya es un avance, porque ya no tiene que estar pensando que tengo que sacar plata para comprar, tengo que ir a fiar o tengo que ir a que alguien me preste. Entonces es un paso adelante. El campo se está fortaleciendo mucho con estas ayudas porque ella está pensando en el agro en el agro vallecaucano más que todo. Entonces, agradecida infinitamente con la gobernación, con todo su equipo de trabajo por pensar en nosotros, los agricultores, los empresarios del campo. Sin permiso. Gracias, John Fernández y compañeros, amigos, seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 6 de agosto del año 2025. Mucha atención, que policías que estarían involucrados en actos de corrupción en Bogotá deberán cumplir medidas privativas de la libertad. Son señalados de realizar capturas ilegales para recibir beneficios y mejorar las estadísticas de la zona que estaba a su cargo y de exigir dinero para no poner a disposición de la Fiscalía a personas capturadas en situación de flagrancia. La actuación ilegal de un teniente y 11 patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá quedó en evidencia con las denuncias recibidas de la comunidad de la localidad de Puente Aranda en el centro de la ciudad y los actos investigativos orientados por la Fiscalía General de la Nación. Los elementos materiales probatorios indican que los uniformados estarían involucrados en al menos 26 hechos delictivos. En ese sentido, se conoció que presuntamente exigieron dinero a personas capturadas en flagrancia por hurto y venta de estupefacientes al menudeo para no ponerlas a disposición de la autoridad judicial. Realizaron detenciones arbitrarias y sin sustento para aumentar las estadísticas de los CAI del sector y recibir beneficios personales. Permitieron el paso de mercancía de contrabando a los sectores de San Andresito y se concertaron con redes delincuenciales para robar cable
y comercializar el cobre. Para dar apariencia de legalidad a estas actuaciones ilícitas, habrían alterado informes judiciales. De esta manera evitaron que las irregularidades fueran detectadas por mandos superiores. Asimismo, en el curso de la investigación, se identificaron cuentas bancarias ocultas en las que llegaron a mover más de 200 millones de pesos. Por todo lo anterior, una fiscal de la estructura de apoyo EDA de la seccional Bogotá presentó a los 12 policías ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 9 de los procesados recibieron medidas de aseguramiento en centro carcelario y los 3 restantes permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que señalar que el presidente Gustavo Petro habló en su alocución del martes 5 de agosto, habló sobre salud, economía y educación. El primer mandatario habló de economía, educación y salud. En medio de su intervención nuevamente lanzó fuertes pullas a la prensa. El presidente Gustavo Petro realizó una locución en la noche de ayer martes 5 de agosto. En los primeros minutos de su intervención prometió mostrar verdades y aseguró una vez más que ha sido víctima de censura. Según el primer mandatario de los colombianos, en la última semana se han conocido noticias malas, buenas y muchas falsas. La presidencia de la República había anticipado que el mandatario mostraría información importante sobre los logros y avances en temas como economía, educación, agricultura y salud. Hemos logrado bajar la pobreza monetaria en Colombia como ningún gobierno logró, manifestó Petro sobre los avances del país en materia de economía. Señaló que logró reducir la pobreza monetaria nacional al 31,8% en 2025, la cifra más baja desde que este indicador empezó a medirse en el año 2012. En este punto también aprovechó para responder a la polémica que surgió recientemente por las supuestas fiestas en las que habría participado cuando era candidato presidencial. No vine de parranda, aquí nadie se toma un trago cuando trabaja, dijo. Al referirse a las cifras de desigualdad social en Colombia, Petro lanzó una fuerte crítica a su antecesor Iván Duque, a quien calificó como el campeón mundial de la desigualdad. En su pronunciamiento aseguró que Colombia necesita una reforma tributaria progresiva. Señaló que por la injusticia tributaria es que no salimos de los problemas en Colombia y advirtió además que no son los ricos quienes pagan más impuestos. Incluso cuestionó que la Corte Constitucional tumbara artículos de la primera reforma tributaria de su gobierno. Lo que tumbó fue el impuesto a los más ricos, advirtió. Durante su alocución, el presidente Petro también mencionó las recientes decisiones judiciales en Colombia. La justicia se respeta en Colombia, dijo haciendo referencia al caso del expresidente Álvaro Uribe, y acusó a la prensa colombiana de irrespetar las decisiones judiciales del país. El mandatario también responsabilizó a la Junta Directiva del Banco de la República por la baja disminución de los niveles de desigualdad. Si sube la tasa de interés real, no premia al trabajador que no tiene dinero en el banco, sino a la cúpula de la pirámide económica de Colombia, los que viven de la renta financiera, indicó. Según dijo, su gobierno ha cumplido la promesa de una política a favor de los trabajadores. Eso era lo que queríamos que pasara, ojalá no lo devuelvan atrás, añadió. Al hablar sobre el crecimiento de distintos sectores económicos, insistió en que Colombia debe salir de la extracción y pasar a la producción. Nos especializamos en petróleo y carbón, que casi no tienen puestos de trabajo, y en cocaína. Fue muriendo la agricultura y la industria, sostuvo. También habló sobre el futuro de la empresa estatal Ecopetrol, señalando que debe pasar a ser generador de energía limpia y sea un gran competidor. Si se queda en el petróleo va a quebrar, sentenció. Sobre la educación,
pintó el panorama de la misma, dijo la privada puede funcionar, pero el deber del Estado es la educación pública, fue lo que mencionó en un primer momento. Según dijo Petro, entre el 2023 y el 2024 abrieron más de 190.000 cupos para pregrado en las universidades públicas y enfatizó que al final del Plan Nacional de Desarrollo quiere llegar a 500.000 cupos. En las últimas décadas el dinero público se iba a la universidad privada y a las universidades de garaje que son malas, sostuvo. Si esto se sigue por 10 años más, pasamos a una sociedad del conocimiento, agregó. Mientras presentaba los datos sobre educación, el jefe de Estado hizo una fuerte crítica a su propio gabinete ministerial. Esto me pasa por tener ministros flojos y tibios en la educación, señaló haciendo referencia a las cifras bajas del 2023. Sin embargo, luego aseguró que en el 2024 se llegó a 2.553.000 jóvenes estudiando en universidades públicas o privadas. Según Petro, esa cifra no existía en la historia de Colombia y destacó que su gobierno ha alcanzado una cobertura del 57,53% en educación superior y el 45,9% en cobertura de educación rural. Pero ¿qué dijo del tema de la salud? Un minuto después, el presidente Petro se refirió al sistema de salud en su gobierno. Ya lo presenté, pero la prensa me censuró, dijo Petro, quien cuestionó a la prensa en repetidas ocasiones durante esta alocución presidencial de anoche. No tienen el derecho a mentir solo para que uno de sus amigos sea presidente. No manipulen a los trabajadores en su conciencia. La prensa está mintiendo, insistió en medio de su intervención. De acuerdo con los datos que presentó, la mortalidad infantil se ha reducido en un 31%, según él, gracias a un sistema de salud preventivo. Nos ha ido mejor que el año pasado y mejor que a Duque, reiteró. Es la misma Gaza, solo que no mueren bombardeados, señaló con relación a las cifras de niños fallecidos en el territorio nacional. A pesar de las múltiples críticas al manejo de la salud en su gobierno, Petro afirmó que la cifra de personas fallecidas ha disminuido atribuyéndolo a la eficiencia del sistema. Entre otros datos, el mandatario mostró las cifras de mortalidad por causas prevenibles y por causas tratables entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Finalmente, Petro afirmó que tanto la reforma laboral que fue aprobada como la reforma pensional que hoy está en manos de la Corte Constitucional son pertinentes para el país y habló también de la necesidad de una reforma a la salud para un sistema digno que sin sacar los privados ponga la fuerza en la vida y no en el negocio de algunos. En Colombia está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Continuando con más información, hay que indicar que la Gobernación del Valle avanza en la caracterización de los futuros beneficiarios de las escuelas de familia. Con 853 personas atendidas, avanza la caracterización de quienes podrán ser beneficiados con escuelas de familia, estrategia de la Gobernación del Valle que le apuesta a la crianza respetuosa en los hogares de la región. Escuela de Familia es una estrategia de la gobernadora que tiene por objeto ayudar a los padres que tienen dificultades en su familia para manejar los niños y niñas, especialmente adolescentes y jóvenes con quienes tenemos comportamientos irregulares, dificultades en la comunicación, problemas de bullying, de salud mental, de uso de sustancias psicoactivas, explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca. Escuelas de Familia es una estrategia de la señora gobernadora del departamento del Valle del Cauca que tiene por objeto ayudar a los padres que tienen dificultades en su familia a manejar los niños y niñas, especialmente adolescentes y jóvenes, con quienes tenemos comportamientos irregulares, dificultades en la comunicación, problemas de bullying, de salud mental, de uso de sustancias psicoactivas. Para ello estamos haciendo una caracterización de las familias que hemos identificado con esos problemas municipio a municipio para poder dirigir esta estrategia específicamente donde tenemos los problemas de comportamiento o de relacionamiento familiar. Nuestro objetivo es tener una crianza respetuosa, responsable y tener
armonía dentro de las familias y en el departamento del Valle del Cauca. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí está toda la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención. Una racha de muertes violentas se registró en las últimas horas en Santiago de Cali. Según el informe de las autoridades en la capital del Valle, se registraron 7 homicidios en distintos puntos de la ciudad. Todas las víctimas eran hombres entre los 20 a 44 años, de los cuales uno de ellos fue asesinado a puñaladas y los otros 6 con armas de fuego. Los crímenes se registraron en barrios del norte, sur y oriente de la ciudad, como la Nueva Tequendama, el sector de Pance, el Jardín, Confenalco, Mojica, la Nueva Base y Mario Correa. Uno de los más recientes casos fue en el barrio Confenalco, en la comuna 6 de Cali, donde un hombre de 44 años fue asesinado a balazos. La víctima fue identificada como Luis Carlos Hernández, quien murió en plena vía pública. Por otro lado, en el sector de Pance, al sur de Cali, se conoció sobre el homicidio de un hombre de 20 años, el cual fue asesinado en hechos que estarían relacionados con un intento de hurto. La víctima en este caso, registrado en la calle 18 con carrera 127, fue identificado como Edwin Stig, quien fue atacado a tiros al forcejear con los agresores. Y en el municipio de Anserma Nuevo se registró una fuerte balacera que dejó como saldo un hombre muerto y 2 lesionados. En el barrio del Bolívar, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de John Wilder Acosta García, de 34 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. En el mismo hecho resultaron lesionadas 2 personas, un joven de 16 años y otro de 20. Los móviles agresores, materia de investigación. Y en el puerto de Buenaventura, barrio El Firme, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Oscar Steven Pretel García, de 29 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. El hecho se presenta en vía pública, los móviles agresores, materia de investigación. Y en el municipio de Dagua claman justicia por el crimen de un adolescente. La víctima de un hecho de intolerancia tenía 16 años de edad y fue baleado por un joven adulto. El hecho ocurrió la madrugada del domingo en el Queremal, municipio de Dagua. La comunidad indignada intentó hacer justicia por mano propia, lo que obligó a las autoridades a movilizar al acusado hacia la ciudad de Palmira, donde por extrañas circunstancias fue dejado en libertad. Por eso el reclamo de la comunidad y la familia de este jovencito es que se haga justicia. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Gracias, John Fernández y compañeros, amigos, seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos así a la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 6 de agosto del año 2025. Mucha atención, que la Cancillería lanza contundente mensaje sobre conflicto con Colombia, y ha dicho el canciller peruano que ese país no cederá ni 1 milímetro de su territorio. Los dos países se enfrentan por una isla ubicada en la frontera en el Amazonas,
En la noche de ayer, martes 5 de agosto, el canciller de Perú, Elmer Schaller, envió otro mensaje en el que descartó la existencia de un diferendo limítrofe con Colombia y ha reafirmado que el distrito Santa Rosa de Loreto pertenece a Perú. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que las autoridades peruanas han respondido de manera constante a las inquietudes que los distintos gobiernos colombianos, demostrando siempre una vocación de diálogo e integración. En declaraciones a la prensa, el canciller Schaller indicó que la Cancillería conoce la posición colombiana en este tema, pero en lo que atañe al distrito de Santa Rosa es una posición absolutamente errada, jurídica, geográfica, técnica e histórica. Explicó que el Tratado de Salomón Lozano de 1922 y las comisiones demarcatorias posteriores asignaron la isla Chinería a Perú. Perú no cederá ni un milímetro de su territorio, señaló. Detalló que Santa Rosa surgió como una división natural de la parte sur de la isla Chinería. También mencionó en un comunicado que la reciente distritalización de Santa Rosa de Loreto, establecida por un decreto supremo el 3 de julio, no afecta a territorio colombiano y tiene como objetivo proveer servicios básicos a los ciudadanos. Asimismo, el canciller Schaller lamentó las declaraciones de las autoridades colombianas al respecto y afirmó enfáticamente: Santa Rosa es peruana, así como Leticia es colombiana. Igualmente destacó que los canales diplomáticos son la vía apropiada para resolver este asunto. Nosotros, los peruanos, siempre vamos a estar abiertos al diálogo con la República de Colombia. Somos países históricos, hemos estado unidos por nuestro pasado y tenemos que seguir unidos en el futuro, añadió. Por su parte, la Cancillería de Colombia aseguró que ya se han presentado varias notas de protesta ante el gobierno de Perú frente a la disputa territorial que se presenta en la frontera con ambos países. Según explicaron, esta isla es una formación surgida en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación de islas realizada entre los dos países en el año de 1929. Agregan que para que esta formación y para las demás surgidas con posterioridad a 1929 se debe surtir un proceso de asignación de común acuerdo entre cancillerías en los términos de los arreglos a que lleguen los dos países. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que señalar que presunto integrante de los 5G que estaría involucrado en hurtos violentos en el centro de Cali fue enviado a la cárcel. La Fiscalía General de la Nación identificó a Omar José Trujillo como uno de los presuntos integrantes del grupo delincuencial Los 5G, que estarían dedicados al hurto violento y receptación de celulares en el centro de Cali, capital del Valle del Cauca. Un fiscal de la seccional Cali le imputó los delitos de concierto para delinquir, receptación agravada, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación o porte de estupefacientes. De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial vendría ejerciendo su accionar delictivo desde octubre de 2024 en la modalidad de cosquilleo y hurto violento, utilizando armas de fuego para intimidar a las víctimas y despojarlas de sus pertenencias. Los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudadas por personal de la SIJIN, de la Policía Nacional, dan cuenta de que el hoy imputado, al parecer, tendría el rol de atracador y participó en al menos 3 eventos delictivos ocurridos en octubre y diciembre del 2024 y enero de 2025. En uno de los ilícitos ocurrido el 30 de octubre de 2024, la víctima fue abordada presuntamente por Trujillo y otro hombre, quienes lo intimidaron y le dispararon con arma de fuego para despojarlo de una cadena. El pasado 2 de agosto, personal de la SIJIN, de la Policía Nacional, materializó la orden de captura contra Trujillo. Por su parte, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que el magistrado Ramiro Riaño se declaró impedido para revisar tutela presentada por Álvaro Uribe por detención domiciliaria. El expresidente, por medio de su defensa, pidió dejar sin efecto
la determinación del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, liderado por la jueza Sandra Liliana Heredia. El magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Ramiro Riaño, se declaró impedido para conocer y resolver la acción de tutela presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. La tutela alega la vulneración de derechos fundamentales del exmandatario por la orden de detención domiciliaria impuesta por la jueza Sandra Liliana Heredia. Esta quedó expuesta en el numeral cuarto de la sentencia proferida por la togada el 1 de agosto del 2025. Abre comillas, se libre la correspondiente boleta de encarcelación, debiéndose por parte del establecimiento carcelario encargado de la vigilancia proceder a su traslado inmediato a su domicilio, donde se cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos, cierra las comillas. En consecuencia, la defensa del expresidente solicitó como medida provisional dejar sin efecto esa determinación, aspecto sobre el cual debería deliberar el magistrado. Sin embargo, el togado aseguró que cumple con al menos dos causales dispuestas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004 que lo llevan a apartarse del caso, y estos son: primero, que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil en segundo de afinidad tenga interés en la actuación procesal, es el numeral primero, y que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea, haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso, y es el numeral cuarto. La primera causal de impedimento. Con respecto a la primera causal, el magistrado argumentó que su compañera permanente, Luz Adriana Gutiérrez Mejía, fue nombrada como fiscal local en provisionalidad en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, en el 2013. Para entonces, el actual ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre de Linet, reconocido como víctima en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe, ejercía como fiscal general de la Nación. Además, fue el responsable de hacer el nombramiento de Gutiérrez Mejía en el cargo. Desde mi fuero interno estimo la existencia de una tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad que demandan las decisiones judiciales, expuso el togado. Y la segunda causal del impedimento, explicó que en su momento el hoy ministro Montealegre Linet presentó una denuncia en su contra por haber decidido sobre una acción de tutela presentada por el apoderado del expresidente Álvaro Uribe contra el mismo juzgado. En esa ocasión, la defensa del exmandatario recurrió a una tutela luego de que le fuera negado un trámite de recusación y solicitó una medida provisional. El 11 de febrero de 2025, el magistrado concedió la medida y ordenó suspender la actuación penal hasta tanto no se resolviera la acción de amparo. Sin embargo, el 14 de febrero, 3 días después de haber resuelto la solicitud, se percató de que podía estar inmerso en una situación de conflicto de intereses por el nombramiento de su compañera permanente como fiscal. Puso en conocimiento los hechos y los demás magistrados aceptaron su impedimento. Fue entonces cuando Montealegre Linet anunció que tomaría acciones legales en su contra por haber adoptado la medida cautelar cuando en realidad estaba impedido para hacerlo. Está usted escuchando Sin Permiso, y antes de irnos queremos informar, o mejor auscultar, preguntar qué pasó con una comunicación del señor personero del municipio de Ginebra, en el Valle de El Cauca, y que tiene que ver con una solicitud de cierre de unos establecimientos dedicados a la protección a la niñez y a la mujer. Y dice textualmente ese documento: señores Fiscalía Delegada, Fiscalía 51 Local de Guacarí, Valle del Cauca, en su despacho, solicitud de cierre preventivo e inmediato de dos fundaciones como medida urgente de protección a la niñez y a la mujer.
En mi calidad de personero municipal y obrando en el marco de mis funciones de guardia y promoción de los derechos humanos, así como el deber de intervención que me corresponde, consagrado en el artículo 23 de la Ley 1755/2015, y teniendo en cuenta que esta agencia del Ministerio Público debe propender y ser garante de los derechos humanos y especialmente del interés superior de la niñez, me permito elevar ante su despacho solicitud formal de cierre preventivo e inmediato de las entidades denominadas Fundación Canto por la Vida y Escuela Musical Lunarte, ubicadas en este municipio. Esta solicitud se sustenta en la recepción de información confiable y reiterada sobre presuntos hechos de violencia sexual cometidos en el marco de actividades desarrolladas por dichas fundaciones que habrían afectado a al menos 11 personas, de las cuales se han identificado 7 víctimas presuntamente menores de edad al momento de la ocurrencia de los hechos. Y dice a renglón seguido la misiva del señor personero de Ginebra: según lo manifestado por los denunciantes, desde el año 2019 existían antecedentes que habrían sido puestos en conocimiento de la dirección de una de estas fundaciones sin que se adoptaran medidas preventivas ni se diera traslado oportuno a las autoridades. A ello se suma la existencia de denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, que al parecer no han mostrado avances sustanciales, lo cual agrava el riesgo de revictimización y omisión institucional. Ante la posibilidad de que continúe la exposición de niñas, niños y adolescentes, mujeres a contextos de riesgo dentro de dichas instituciones y en concordancia con el principio de protección integral y prevalencia de los derechos de la niñez consagrados en la Constitución Política, la Ley 1098/2006, Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1257/2008 y demás normativa aplicable, solicito de manera urgente el cierre preventivo, inmediato y temporal de las actividades de ambas fundaciones como medida de protección mientras se adelantan las investigaciones pertinentes y se determinan responsabilidades administrativas o penales. Este requerimiento busca garantizar la seguridad, integridad emocional y física de posibles víctimas actuales o potenciales, así como evitar que se perpetúen entornos que pudieran favorecer situaciones de riesgos para niñas y mujeres. Agradezco la atención prestada y quedo atento a su pronta respuesta, reiterando mi disposición para colaborar en todas las diligencias que este despacho considere pertinentes. Este documento, en papel membreteado de la Personería Municipal de Ginebra, lo suscribe, lo firma el señor personero municipal de Ginebra, Valle del Cauca, Carlos Adolfo Tigreros Arce. Estaremos indagando hoy mismo la suerte que corrió esta comunicación, qué respuesta se tuvo y qué pasó con esta denuncia que el personero, nada más y nada menos, hace ante una fiscalía, la Fiscalía 51 local de Guacarí en el Valle del Cauca. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.